Romanos capítulo 2, versículo 1. Repasemos. Por lo cual eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hasta aquí habíamos llegado y concluimos que esto dejaba a la par a los dos pueblos en cuanto al juicio y al castigo, mostrándonos que el honor de poseer la ley por parte de los judíos no los eximía de la culpa. Y a los gentiles, la ausencia de ley escrita como la de Moisés para ellos tampoco los eximía del juicio y del castigo, pues al fin y al cabo Dios se les había revelado y manifestado en la naturaleza. Y concluye Pablo este segmento diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Continuando entonces con ese hilo, la razón anterior merece una explicación. ¿Cuál? De que Dios no hace excepción de personas. Y cuando dice no son los oidores de la ley, se está refiriendo a los judíos, los que son justos ante Dios, recordándonos que por el solo hecho de tener la ley, eso no los justificaba. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, exclusivamente los que hacen la ley serían los justificados en el caso, escúchenme bien, de que pudieran cumplirla. Me estoy adelantando un poco porque esta es nuestra segunda lectura juiciosa juntos. Se supone que estamos renovando el entendimiento con la lectura juiciosa del Nuevo Testamento por lo menos una vez al mes desde hace unos 6 años. Ahora, si usted no ha empezado, no se sienta culpable. Empiece, eche atrás la culpa y arranque. A partir de hoy, 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, hasta llegar a Apocalipsis. Y así mensualmente lo leerás una vez al mes. Cierro el paréntesis. Si no, los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley entonces son los observadores de la ley. Esta palabra, justificados acá, merece que la tomemos un poco. Está hablando de justificación en ese juicio final del cual hemos venido hablando. Justificados, es decir, que en esa sentencia serán absueltos. Aquí, permítanmelo aclarar, lo hago por aquellos que necesitamos aclaraciones. La justificación aquí mencionada
es una justificación distinta a la justificación por la fe, que es la que necesita uno para ser salvo. Aquí no estamos hablando de ser justificados como hacedores de la ley para ser salvos. Aquí estamos hablando de una justificación referida al juicio final, en donde se sentenciará o se condenará, en donde se absolverá o se justificará, permítame decirlo así, en cuanto a las obras que hagamos. Retomemos un poco para que lo asimilemos mejor. Leamos nuevamente lo que dice Romanos capítulo 2, este capítulo que estamos mirando, del versículo 5 al 11. John, ¿y por qué me repite tanto? ¿Es que cree que no entiendo? No, lo hago por usted, disculpe. Es que estoy tratando de hacerme entender. Quiero dejarlo claro. Yo sé que usted ya entendió, entonces aguánteme un poquito. Repito, Romanos capítulo 2, versículo 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, de acuerdo con esta lectura, por favor, es distinta a la justificación para ser salvos. Para ser salvos es por fe y no por obras. Pero esta justificación de la cual estamos hablando acá es de acuerdo con las obras, que nada tiene que ver con ser salvos. Ay, John, me enredó. No, espera. Si este pasaje de Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11, lo leemos a la par con el de Romanos capítulo 3, versículo 24 al 28, disculpe que me adelante, es por nuestro bien, queda más claro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿te das cuenta? Esa salvación por fe. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vuelvo al punto. La justificación entonces de la que estamos hablando en Romanos capítulo 2, versículo 5 al 11, no es la de la justificación para ser salvos. Esa es por fe y no es por obras. Vuelvo al capítulo 2, versículo 13 y leo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a desglosar. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces aquí hay una explicación a ese asunto. En el versículo 14 dice,
porque cuando los gentiles que no tienen la ley, recuerden que habíamos dicho, ¿cómo se juzga a alguien que no conoce la ley? Entonces, ahora Pablo me da a demostrar que los que no conocían la ley, sí tienen una ley. Vamos a hablar de los gentiles, porque los gentiles no tienen ley, porque la ley era exclusividad de los judíos. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a esos gentiles? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, póngase el casco de la imaginación. Pensemos en un gentil que efectivamente no tiene la ley de Moisés. Ahora Pablo me dice que esa gente por naturaleza hace lo que es de la ley, es decir, por conciencia. Espontáneamente tienen suficiente conocimiento de lo que Dios quiere o prohíbe. Por eso él hace la comparación cuando dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, discúlpenme, recuerden, por favor, que este capítulo está después del capítulo 1. En el capítulo 1, Dios ya nos explicó a través de Pablo cómo Él se le reveló al ser humano que no tenía la ley a través de la naturaleza misma. Entonces, por eso es que Pablo cree que nosotros entendemos lo que nos está diciendo. Cuando dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, la de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, hacen cosas de la ley de Moisés, pero no porque tengan esa ley, sino porque por naturaleza la poseen. Ahora, un gentil que no tiene la ley hace por naturaleza lo que es de la ley, la de Moisés, desde luego no constantemente, no es que el tipo esté así todos los días cumpliendo la ley de Moisés aunque no la conozca, sino que lo hace de vez en cuando, como por chispazos. Déjeme avanzar y verá. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Qué interesante. Estos, o sea, los gentiles, aunque no tengan ley, la de Moisés, porque la ley de Moisés la tienen los judíos, son ley para sí mismos. No es que el hombre gentil que no tiene la ley de Moisés en sí mismo sea su propia ley, no, sino que en su naturaleza, en la naturaleza de ser humano, está implantada la ley de Dios. Por lo tanto, eso los hace moralmente responsables de sus acciones. Un pensador, Meyer, dice, comillas, su naturaleza moral, con la voz de la conciencia que manda y que prohíbe, suple a su propio ego el lugar de la ley, que por revelación los judíos sí poseían. Permítame expresarlo así. Cada ser humano tiene un chipcito por allá, de parte de Dios, por el solo hecho de ser criatura, creación de Dios, que en su interior los lleva a reflexionar y a razonar y a decir, ¿esto que hago está bien o está mal? Por eso entonces Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y profundiza más Pablo y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Permítame. El gentil que no tiene la ley de Moisés, ¿yo me voy a repetir otra vez? Sí, la repetición es la base de este aprendizaje. Entonces, cuando un gentil hace por naturaleza misma humana lo que es de la ley, la de Moisés que sí está escrita, ojo que aquí cuando dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, no quiere decir que nosotros tenemos como una especie de Biblia en el corazón escrita. No. No es la ley misma escrita en el corazón de los hombres a lo que aquí Pablo se refiere. De hecho, él está diciendo, mostrando la obra de la ley. No está diciendo,
mostrando la ley, que sería diferente, sino la obra de la ley. Es decir, el efecto, el accionar de la demanda de la ley. No es la ley en sí misma, sino el obrar. ¿Y dónde la tienen escrita? En sus corazones. Ya hablamos que cuando Pablo usa la palabra corazón tiene unas connotaciones muy interesantes. Las aclaramos en el capítulo 1 y las aclaramos al principio en el capítulo 2 que estamos viendo. Así que para entender, cuando Pablo dice, mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, si quieres repasar un poquito lo que es corazón para Pablo, vuelve a la clase anterior. Bueno, el asunto entonces es que Pablo está yendo más allá que los moralistas griegos. Ellos también hablaban de una conciencia, pero Pablo no se está refiriendo a la conciencia desde el punto de vista humanista, se está refiriendo a la conciencia del humano que Dios colocó por ser criatura allí, no a la conclusión que un ser humano llegó por andar pensando acerca de tener una conciencia. Así es. Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, mire qué interesante, es en otras palabras, uno mismo es testigo contra uno mismo. Es ser testigo de, dando testimonio su conciencia. Es conocer, hay un conocimiento implícito, tácito, está ahí, por el solo hecho de ser criaturas de Dios. Repito, para que aprendamos más, porque cuando los gentiles que no tienen ley, mire que aquí no dice obras de la ley, sino ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando ahí sí, obra de la ley escrita en sus corazones, o sea, la ley en la acción. Entonces el gentil no es que haga las obras de la ley porque conoce la ley de Moisés, sino que obra en ellas porque por naturaleza Dios lo ha equipado con eso, así no tenga la ley escrita. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, mire qué interesante, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es maravilloso, permítame. Cuando dice acusándoles o defendiéndoles, aquel gentil que no tenía la ley, está refiriéndose a esos razonamientos internos que el hombre tiene consigo mismo cuando debe tomar decisiones en su vida. Todo hombre, por el solo hecho de ser humano, debe tomar decisiones. Y esas decisiones, aunque él no tenga la ley de Moisés, van basadas en una reflexión supervisada, digámoslo así, vigilada por su propia conciencia, que los acusa o los defiende. Es el conocimiento o juicio reflexivo que el hombre tiene con una conciencia original de la cual fue dotado por parte de Dios. Es la capacidad, digámoslo de otra manera, que el hombre tiene de elevarse por encima de sí mismo para contemplar sus acciones y su carácter, y siendo más o menos objetivo, se vuelve entonces como un testigo que verifica si lo que está haciendo está bien o está mal, y entonces ahí se juzga a sí mismo. Por eso dice Pablo, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Volvamos al punto. Es que nosotros no somos cualquier clase de criatura. Aunque somos una de las criaturas de Dios, el ser humano tiene el chip que te dije de la razón y de la conciencia. Y esa razón, esa conciencia producen unos razonamientos. ¿Y qué son esos razonamientos? Es esa capacidad que todo hombre tiene de evaluar su propia conducta. Entonces, volviendo al tema, los gentiles, después de razonar internamente, obran. Y al obrar,
algunas de las cosas que hacen son conforme a la ley de Moisés, que sí está escrita y que sí tenían los judíos, dándole entonces un tinte moral a sus propias acciones. Ojo acá. Recuerde que ya les advertí, ya me dije y yo me lo tengo que repetir continuamente, que aquí en este pasaje no estamos hablando de salvación, porque esto no quiere decir que el gentil sea salvo. No, porque lo que Pablo está demostrando aquí en este capítulo es que el gentil es tan culpable sin ley como lo es el judío con ley. Así el gentil no tenga la ley escrita de Moisés, tiene una ley escrita en su corazón que verifica las obras de la ley, aunque no tenga la ley escrita de Moisés. Por eso este mismo versículo 15 nos ha dicho, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, hacen las cosas no porque conozcan la ley de Moisés, sino que hacen las cosas de la ley por el razonamiento mismo con el cual ha sido equipado para mirar conscientemente cuando toma una decisión qué va a hacer y qué no va a hacer, si eso que está haciendo es bueno o es malo. Así es esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ojo pues, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Aquí sí llegamos al asunto. Permítame decirlo así. Entre el versículo 12 y este versículo 16 al cual llegamos ahora, Pablo se dio a explicar todo lo que hemos venido hablando de lo que es que los judíos tienen la ley de Moisés escrita, porque recuerden que fue escrita en unas tablas de piedra, y ahora nos ha mostrado también que los gentiles que no tienen esa ley escrita en esas tablas de piedra, recuerdan allá cuando Moisés bajó del monte, si tienen una ley escrita en sus corazones, dotados entonces por una conciencia que los lleva a razonar cuando van a tomar decisiones si lo que va a hacer es bueno o es malo. Para dejar entonces, en conjunto, tanto al judío como al gentil, sujetos de toda culpa, mostrándoles entonces que hay un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Bueno, ahora sí, hasta acá la introducción. Dice, en el día en que Dios juzgará. ¿De qué día está hablando John? Del día de la ira que ya expusimos. Pero aquí aclara Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Es que el Señor Jesús es juez de la humanidad entera. Escuche bien, de toda ella. Al regreso del Señor Jesús, el Señor Jesús vendrá como juez. Ya olvídese del Señor Jesús entrando a Jerusalén en un burrito, dispuesto a ser sacrificado, insultado, crucificado, lacerado, herido, ofendido. Todos los idos. Ya ese no. ¿Cuál burro? Vendrá, como dice Apocalipsis, como juez. Por eso es que Pablo dice aquí, en el día en que Dios, el Padre, juzgará por Jesucristo. Qué tremendo, porque ese es el juez de la humanidad entera. Ese día en que el Señor Jesús regrese. Vea, vamos a tener la lectura de algunos pasajes y nos vamos a dar cuenta que cuando uno andaba buscando añadiduras, esto no le entraba a uno pues ni a la fuerza. Pero ahora que lo vemos de esta manera, renovando entendimiento para la eternidad, sí. Tenga en cuenta todo lo que hemos leído de Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 1, pero añádalo a estas luces que hay en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 23. Miren qué interesante. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Entonces hay una vida eterna y hay una condenación. Mas ha pasado de muerte a vida.
Uno sin Cristo estaba muerto, ahora con Cristo realmente estamos vivos. Y aquí viene. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Mire que hay un juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, y esto es lo que nos une a Pablo en el capítulo 2. No os maravilléis de esto. A propósito, en Juan está hablando en ese capítulo 5 el Señor Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la del juez que es el Señor Jesús. Y los que hicieron lo bueno, miren que no es para salvación, saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. John, ¿hay más pasajes de esos? Sí. Mire, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice así la Escritura, está hablando el apóstol Juan, ya en Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco. A ese día se refiere. Y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ojo pues, cada obra será juzgada. De eso es lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando de salvación, John? No, estamos hablando de obras. Según sus obras. Es que es clarísimo, mire, con razón no lo veía uno, buscando planchas y licuadoras. Versículo 12, lo leo nuevamente. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Te das cuenta? Hay un juicio por obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente, ahí está. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que ese es salvo por fe, recuerden eso, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Por no estar inscrito en ese libro, será juzgado por sus obras. Volvamos. Dice entonces el apóstol Pablo: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. En ese juicio que el Señor va a presidir, escuche bien, todo será conforme o todo será visto desde el punto de vista externo. No. Todo será visto desde el corazón mismo del hombre, del oculto, desde su ser interno. Por eso es que Pablo parece darle tan duro a los judíos, y recuerden que él mismo es judío. Su propósito es que entiendan que la ley de Moisés juzga los actos externos, pero en aquel día del gran juicio, Dios va a juzgar es el origen de esos actos externos. Por eso me puedo dar el lujo de repetir lo que acabo de leer hace un momento en Juan capítulo 5, versículo 23 nuevamente. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la salvación, por fe. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, porque Él es el juez, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 2, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio,
por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Recuerda lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20? Véalo aquí otra vez, por allá. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Repito nuevamente, porque es la base. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí ya estamos llegando a carretera tapada. Mire pues, Pablo dice, conforme a mi evangelio. ¿Qué es eso de conforme a? Quiere decir de acuerdo con mi evangelio. El evangelio de Pablo diferencia claramente entre las obras de la ley, que son legales y externas para las conductas externas, y los frutos de la fe, que obran por amor. Pablo lo que está diciendo es, el evangelio que yo predico es muy diferente a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés está dada para juzgar, mi evangelio está dado para salvar. ¿Excluye lo uno de lo otro? Desde luego que no. Pero es que son dos herramientas muy distintas que emanan del mismo Dios. Pablo entonces ahora está dándonos puntaditas sin arrancar completamente de lo que es la fe y la gracia y de lo que son la ley y las obras. Versículos que nos traen luz a esto que acabo de decir. Gálatas capítulo 5, versículo 6. John, ¿qué fue lo que acabo de decir? Que Pablo diferencia en su evangelio claramente entre las obras de la ley, que son legales y externas para las conductas externas, y los frutos de la ley, que obran por amor y hablan desde el interior. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ese es el evangelio de Pablo. Otra cosa la podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues os don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire otra vez ahí la palabra obras y buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay unas obras sobre las cuales caminar, las obras del Espíritu, no las de la ley. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Es que recuerden, el judío creía que por el solo hecho de tener la ley y de ser el custodio de ella, ya no tenía ninguna obligación con Dios. Por eso Pablo dice, y ser hallado en él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, porque Pablo era judío, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, mire qué interesante esto, no estáis bajo la ley. ¡Qué claridad! La Escritura salta con luz. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, mire qué gran diferencia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y podemos hablar más. La ley es útil, claro, es muy útil, pero no para salvar. Permítame ser abundante en lecturas. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué, Pablo, que te quedases en Éfeso, a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe.
Así te encargo ahora. O sea, Pablo le dice a Timoteo, me haces el favor y enseñas el evangelio que yo predico. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo es muy fuerte acá. Está diciendo que los judíos que se apropiaban de la ley como mecanismo de salvación, realmente lo que hacían era no entenderla y no comprenderla, por lo tanto la enseñaban mal. Pablo dice que es enseñar bien la ley en el versículo 8 de 1 de Timoteo capítulo 3. De 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dice, escuche bien. Y en el versículo 8 hace un énfasis tremendo. Pero sabemos que la ley es buena. Miren, Pablo no está diciendo que la ley es mala. Para que no estés mal, usted puede decir, la ley es mala. No, es buenísima. Si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ojo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por fin estamos llegando al quid del asunto de saber qué es el evangelio en el cual creímos. Por eso Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, habla tan fuerte cuando se predica otro evangelio. En palabras de Pablo, miren, él llegó a Galacia y parece que todo lo que había hecho se había caído. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, recuerden que venimos diciendo en Romanos capítulo 2, versículo 16, parte C, conforme a mi evangelio. Estamos aclarando cuál es ese evangelio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y no me puedo quedar ahí porque no es el tema. Lo que quiero decirte es que cuando Pablo dice, ojo pues, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, Pablo nos ha enseñado que la ley había sido dada para mostrarle al hombre lo condenado que estaba. Ese era el propósito de la ley. Tan fuerte es la cosa que, aunque el gentil no tenía la ley escrita, como la de Moisés se la dio a los judíos, él sí tenía las obras de la ley por la ley que naturalmente le había sido dada como conciencia o como mecanismo de reflexión cuando iba a tomar sus decisiones. Por eso es que en este capítulo 2 no estamos hablando de salvación, sino que Pablo está demostrando que tanto los judíos con su ley escrita como los gentiles con la ley escrita naturalmente en sus corazones, ambos eran culpables y ambos están bajo la ira de Dios. Amado Padre Celestial, te damos toda la honra, amado Señor Jesús, te damos toda la gloria, amado Espíritu Santo, te damos todo el honor, y a los tres, por los siglos de los siglos de
de los siglos de los siglos. Amén.